Bienvenidos a La Voz de Consultor Salud, el espacio de conversación y análisis sobre los temas que están transformando la salud en América Latina. Soy Tatiana Asprilla y en este episodio abordaremos el autocuidado como una herramienta que va mucho más allá de los hábitos individuales, particularmente en Colombia y México. Hablaremos de alfabetización en salud, toma de decisiones informadas, uso responsable de medicamentos, acceso a los servicios y del papel que debe asumir los sistemas sanitarios para acompañar a las personas en el cuidado cotidiano de su salud. Nos acompaña Juan Thompson, presidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado, responsable ILAR. Es licenciado en Asuntos Gubernamentales e Internacionales. Cuenta con un MBA en Asuntos Gubernamentales y una maestría en Desarrollo Sostenible. Tiene más de 12 años de experiencia en políticas de salud en América Latina y ha trabajado en el análisis de instituciones clave y su influencia en la formulación de políticas públicas. Actualmente también integra la Junta Directiva de Global Self Care Federation, desde donde impulsa la agenda de autocuidado en el ámbito regional e internacional. Con él analizaremos qué significa realmente cuidarse, cuáles son las principales brechas que enfrenta la población y qué cambios necesita México o Colombia para convertir el autocuidado en una herramienta segura, equitativa y efectiva de salud pública. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted por aceptar. El autocuidado suele relacionarse con alimentación, ejercicio, higiene o uso de medicamentos para síntomas menores. Sin embargo, también comprende la capacidad de prevenir enfermedades, vigilar señales de alerta, manejar condiciones crónicas y buscar atención en el momento adecuado. Doctor, ¿cómo debería entenderse actualmente el autocuidado responsable y qué elementos permiten diferenciarlo de automedicación o autoprescripción o la sustitución de una consulta profesional? Muchas gracias por la pregunta, Tatiana. Nosotros desde ILAR, que como bien mencionabas es la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, siempre que hablamos de autocuidado nos gusta traer la definición de la Organización Mundial de la Salud, que para resumirla en una frase tiene que ver con esta capacidad de las personas de tomar decisiones sobre su propia salud con o sin el apoyo de un profesional de la salud, ¿no? Y obviamente a manera de resumen, esto nos trae varios elementos interesantes, ¿no? Que es importante destacar. El primero, que tiene que ver con esta capacidad en la toma de decisiones. Cuando hablamos de autocuidado, estamos hablando de que una persona tenga las herramientas que necesita para saber cuál es la mejor decisión diaria que tiene que tomar, ¿no? Y esto va, como bien lo establece también esa definición, de 7 pilares diferentes que podemos integrar la alimentación saludable, el ejercicio, el evitar situaciones o actitudes que atentan con nuestra salud, ¿no? Como fumar o beber alcohol, etcétera. Y otras que tienen que ver con el uso racional también de lo que llamamos intervenciones de autocuidado, que son estos productos o servicios que nos permiten tomar decisiones también sobre nuestra salud, como medicamentos de venta libre, suplementos alimenticios, dispositivos médicos, dispositivos de autotest, entre otros. Y es en este contexto un poco que siempre surge esa duda sobre la automedicación y la autoprescripción, ¿no? Que es muy importante también resaltar. Cuando nosotros hablamos de autocuidado, de nuevo, estamos hablando de aquellas actitudes y decisiones que podemos tomar individualmente con la información que tenemos, con las herramientas que nosotros tenemos. Obviamente, eso no excluye a los profesionales de la salud. De hecho, justamente el autocuidado viene a manera de complementar esa estrategia y no de alguna manera excluir o al sistema de salud o al profesional de la salud. Y ahí es cuando hablamos un poco de todos estos elementos que incluye el autocuidado. La automedicación es uno de ellos, ¿no? Y la propia Organización Mundial de la Salud lo define como aquella acción que podemos hacer con productos que están destinados a la automedicación. Entonces, un medicamento de venta libre que pasó por un proceso específico de evaluación por las autoridades regulatorias de todos nuestros países y que está apto para la utilización sin la necesidad de una prescripción médica, es un producto auto para la automedicación. En cambio, cuando hablamos de autoprescripción, ahí sí estamos hablando de una actitud que implica productos que requieren una prescripción médica, un acompañamiento del profesional de la salud, y es muy importante que sí, en esos casos, ¿no? La persona sepa que para tomar esa decisión sí o sí necesita el acompañamiento de un profesional de la salud, ¿no? Para hablar, por ejemplo, antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de un antibiótico, este no es un producto de autocuidado, es un producto de prescripción y sí requiere la prescripción de un profesional, ¿no? Doctor,
El estudio regional sobre alfabetización en autocuidado encuestó a 587 personas en México y 502 en Colombia. En ambos países la mayoría consideró relevante el autocuidado, pero cerca de la mitad afirmó disponer de los conocimientos y las herramientas necesarias para practicarlo adecuadamente. En México estas proporciones fueron del 58% y 54%, mientras que en Colombia llegaron al 64% y 52% respectivamente. ¿Qué factores explican que tanto en México como en Colombia las personas reconozcan la importancia del autocuidado, pero no siempre cuenten con conocimientos y herramientas suficientes para llevarlo a la práctica? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Es muy importante destacar, yo siempre hago una línea divisoria entre antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Obviamente, en varios países de América Latina tenemos el factor cultural, en donde siempre nos ha gustado ser un poco decisivos en relación a nuestra salud, entonces el autocuidado ya hace parte un poco de la vida del latinoamericano. Sin embargo, post pandemia, ¿no? Después de la pandemia del COVID, de alguna manera esto cobró mucho más importancia. Las personas entendieron que es muy necesario tener la información y el contexto necesario para tomar decisiones sobre su propia salud cuando por determinados factores el sistema de salud o los profesionales de la salud no están disponibles, ¿no? Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. Creo que post pandemia hubo una perspectiva mucho más clara de esa importancia del autocuidado. Lo que no quita que, obviamente, en América Latina nosotros todavía tenemos algunos desafíos para cumplir. Como tú bien lo mencionabas, si bien más del 80% de las personas en nuestra región tienen el conocimiento sobre qué es el autocuidado y están de acuerdo con esa actitud, más de la mitad todavía no se siente 100% cómodo o con las habilidades necesarias para poder tomar esas decisiones. Y es aquí en donde viene un poco este concepto de alfabetización en salud o alfabetización en autocuidado, que tiene justamente que ver con cuáles son esos elementos que de alguna manera incorporamos como habilidades y que nos permiten estar seguros al momento de tomar una decisión. Y este es un poco el estudio que realizó NILAR en un principio en Colombia y en México, pero que estamos trabajando para expandirlo en toda la región y analizó una serie de 11 indicadores que de alguna manera nos traen esa idea, ¿no? De cómo las personas entienden esa información, cómo toman decisiones y en dónde están esos factores que necesitamos mejorar. Entonces, a manera de resumen, sería en primer lugar ese factor que tiene que ver con la educación, ¿no? Cómo podemos trabajar de la mano con varios actores del ecosistema de salud para ir mejorando esos niveles. Hay hasta datos ahora que muestran cuál es el impacto económico que tiene también sociedades en donde no se invierte en alfabetización en salud y en América Latina tenemos ahí grandes oportunidades también para poder achicar esa brecha y de alguna manera conseguir mejores resultados y también cuál es el impacto que eso tiene para los sistemas de salud. Estaba justamente viendo hoy que salió una nueva edición de nuestra asociación global, que es la Federación Global de Autocuidado, del estudio de impacto económico y social del autocuidado, y ahí tenemos un dato muy importante para América Latina. 12.000 millones de dólares es el impacto que hoy tiene el autocuidado para todos nuestros países. Quiere decir que si mañana dejáramos de practicar autocuidado, esos serían millones que deberían estar incorporados en los presupuestos de salud de nuestros sistemas, lo que sabemos que no es posible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ir incorporando esas habilidades de alfabetización en salud, poder garantizar que las personas tienen desde la educación básica hasta su periodo de ser adulto y la vejez, todas las informaciones que necesitan, que sepan reconocer también cuál es la información correcta y la que no, y que eso les permita tomar decisiones sobre su salud y así mejorar esa aplicación del autocuidado. Doctor, las enfermedades del corazón, la diabetes y enfermedades crónicas se mantienen entre las principales causas de muerte en Colombia, México y probablemente en toda la región, lo que evidencia pues la importancia de actuar sobre factores de riesgo antes que aparezcan pues las complicaciones de las enfermedades. ¿Qué papel puede desempeñar el autocuidado en la prevención y el control cotidiano de las enfermedades crónicas que más afecta a esta población? Sin dudas, muchas veces hablamos del autocuidado solamente tal vez de una manera preventiva, ¿no? Es decir, personas que o tienen un síntoma leve o una condición no grave o simplemente están saludables y quieren de alguna manera incorporar prácticas saludables para mejorar sus resultados en salud, pero también tenemos toda esa cuestión de el panorama epidemiológico de América Latina, cuáles son las condiciones y enfermedades que cada vez están tomando más relevancia
para nuestros países que no solo tienen una carga económica para el sistema de salud, sino que también impactan de alguna manera la calidad de vida. Y creo que ahí el autocuidado tiene un papel fundamental, como decíamos, de esos diferentes pilares que contempla la definición de autocuidado. Muchos de esos tienen que ver con esos hábitos saludables, ¿no? Y de nuevo, conectado con ese factor de alfabetización en salud, que las personas entiendan cuáles son esos factores que les permiten de alguna manera tomar mejores decisiones, ampliar sus prácticas saludables, entender, por ejemplo, cuáles son los alimentos que tienen que consumir para tener una dieta más equilibrada o, por ejemplo, en qué momentos tienen que acceder a una suplementación si es necesario para tener los micronutrientes que necesita su cuerpo para tomar o para de alguna manera funcionar fisiológicamente correcto, hasta aquellos factores que tienen que ver con la calidad de vida o los hábitos de vida, desde el ejercicio, tener y saber navegar el sistema de salud. Eso es sumamente importante. Otro de los puntos que teníamos en nuestro estudio de alfabetización en salud, que las personas sepan cuáles son los estudios preventivos que tienen que realizar para saber, por ejemplo, cuáles son los niveles que tienen en sus estudios de sangre, para ver si es necesario ya en algún momento de la vida ir tomando algunas otras precauciones para prevenir ese desarrollo de enfermedades crónicas en el futuro, pero también aquellas enfermedades también aquellas personas que ya tienen esas enfermedades crónicas, ¿no? Que de alguna manera sepan que el autocuidado puede ayudar a transitar mejor esas condiciones y prevenir que de alguna manera empeoren, ¿no? Entonces, como decíamos, una persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular o una persona que tiene diabetes, que tenga esa información, ¿no? De cuáles son esas actitudes y actividades que le permiten controlar esa condición y obtener mejores resultados y así también extender esa expectativa de vida. Bueno, y en el caso de promover el autocuidado, puede fortalecer la autonomía de las personas, pero también existe el riesgo de que se interprete como una transferencia de responsabilidades desde el sistema de salud hacia el individuo, incluso cuando persisten barreras de acceso, tiempos de espera o pues desigualdades territoriales. La OMS ha señalado que particularmente México enfrenta fragmentación de servicios y dificultades geográficas, financieras y disponibilidad de personal, igual en Colombia. Ujú. ¿Dónde debe trazarse el límite entre la responsabilidad personal de cuidar la salud y la obligación institucional de garantizar el diagnóstico, el tratamiento y seguimientos oportunos? Muchísimas gracias. Sin dudas es una responsabilidad compartida, ¿no? Desde Hilar nosotros trabajamos mucho, a mí me gusta definir ese trabajo desde cuatro pilares, ¿no? El primero tiene que ver con esa gestión de la política pública, ¿no? Entonces, obviamente hay una responsabilidad del Estado y de los gobiernos de primero garantizar que este concepto de autocuidado sea transversal a las políticas públicas, no solo de salud, sino de otras carteras de gobierno también, porque eso tiene un impacto, como decíamos, no solo económico, sino en los resultados de salud de las personas. Entonces, ¿cómo garantizamos que esta definición de autocuidado y estos conceptos hacen parte de la estrategia de salud? Entendiendo que es un elemento clave para lo que venimos discutiendo hace muchos años y que desde la Organización Mundial de la Salud y desde varios de los países en América Latina y de la Organización Panamericana de la Salud también se considera como prioridad, que es el acceso universal a la salud, ¿no? Entonces, el autocuidado muchas veces tiene esa capacidad de ampliar el acceso de la salud a las personas, como decíamos, a través de información, a través de intervenciones de autocuidado. Pero eso no quita que los profesionales de la salud dejen, digamos, de participar de ese proceso o que las personas dejen de consultar con el profesional de la salud. Es sumamente importante que los profesionales de la salud incorporen también estas estrategias de autocuidado en sus formaciones y en sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque son agentes de cambio, ¿no? Cualquier profesional de la salud es muchas veces el principal agente que permite incrementar ese nivel de alfabetización de salud en las personas. Para poner un ejemplo clave, en muchos países de América Latina, por ejemplo, los farmacéuticos son aquellos que encuentran como primer frente a las personas cuando tengo un dolor de cabeza o estoy con fiebre o tengo alguna condición ahí leve, voy a la farmacia y le consulto al farmacéutico un poco que me puede orientar. Entonces, esa es una acción concreta de autocuidado en donde el farmacéutico como profesional de la salud está ayudando, ¿no? Y guiando a la persona en ese proceso. Pero también esa capacidad de, por ejemplo, poder entenderme con el médico, ¿no? Uno de los elementos que salía también en nuestro índice de alfabetización en salud
es esa dificultad que muchas veces las personas en América Latina tienen para entender o comunicarse con su médico, ¿no? Entonces, ¿en qué medida podemos eliminar esas asimetrías? ¿En qué medida podemos garantizar que las personas entiendan esa información y que puedan acceder al médico cuando lo necesitan y que también tengan la información para ir acompañando su salud? Después hay otro pilar muy importante de trabajo que tiene que ver con esto que hablábamos del marco regulatorio para las intervenciones de autocuidado, ¿no? Entonces, todos aquellos productos o servicios que de alguna manera le permiten a la persona cuidar de su propia salud, tienen que contar con un marco regulatorio seguro que garantice esa eficacia y seguridad de los productos, pero que también garantice un acceso célere, ¿no? Muchas veces en América Latina tenemos desafíos en relación a los procesos regulatorios para que esos productos y servicios estén disponibles para las personas, limitando en definitiva las opciones, ¿no? que el individuo tiene en nuestra región. Entonces es muy importante y también por eso venimos trabajando muy de la mano con las agencias regulatorias en América Latina para que esos procesos sean claros, sean céleres y que las personas puedan tener acceso a esas opciones, ¿no? Y finalmente lo que tiene que ver con, como decíamos, alfabetización de salud y comunicación, ¿no? ¿Cómo garantizamos que durante todo el periodo de vida las personas tienen acceso a la información que necesitan, pero que también sepan reconocer y diferenciar lo que es una información falsa de una información verdadera? Y cómo dotamos a aquellos profesionales de la salud o organismos de referencia con la responsabilidad, con la importancia que requieren para que puedan guiar a las personas en esta toma de decisiones también y en definir cuáles son las informaciones que tienen que seguir y cuáles no. Doctor, y en ese sentido, y gracias a la democratización de la información que nos da Internet, las redes sociales ofrecen acceso inmediato a esta información, pero también facilitan la circulación de dietas extremas, productos sin evidencia, recomendaciones de influenciadores y tratamientos presentados como soluciones universales. ¿Qué criterios debería utilizar una persona para distinguir información confiable de contenidos engañosos y qué responsabilidad tienen las autoridades, los profesionales, las empresas y las plataformas digitales ante este problema? Totalmente, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Con tanta plataforma de comunicación y con tantas personas participando, es fundamental primero que todos asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando estamos en una posición de influencia o en donde nuestra comunicación o lo que decimos tiene acceso a muchas personas, es importante asumir nuestra responsabilidad y garantizar que esa información que estamos pasando sea verídica, ¿no? Pero la responsabilidad, de nuevo, es compartida desde el gobierno en conseguir garantizar o ponerle prioridad a aquellas plataformas de información que son legítimas, en donde tenemos a los profesionales de la salud, a las agencias regulatorias, ministerios de salud y otros expertos que de alguna manera son los que nos van a guiar y nos van a permitir tener la información que necesitamos, es fundamental. Pero el otro tiene que ver también con una estrategia un poco más a largo plazo, que es la educación en salud, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar en los eventos a donde voy, ¿quién en la escuela tuvo alguna clase que le enseñara cómo reconocer síntomas leves, por ejemplo, ¿no? El hecho de que si tengo fiebre un día y lo trato con un medicamento de venta libre, todo bien, pero si esa fiebre continúa por 2 días, es necesario que vaya a mi médico, ¿no? La verdad es que eso no es algo muy común todavía en América Latina y es fundamental que vayamos incorporando en ese proceso de educación desde niños para que sepamos reconocer esa información, ¿no? Y también lo que tiene que ver con, más que nada en redes sociales y demás, ese papel de los profesionales de la salud para ser también ese punto de contacto y la primera línea de frente cuando están asesorando o dando información a sus pacientes o a las personas que están acompañando, ¿no? Que tengan esa posibilidad de indicarles en qué websites, en qué plataformas pueden tener acceso a la información que necesitan. Hoy contamos con muchas herramientas, ¿no? Desde la incorporación, por ejemplo, del etiquetado digital en productos de autocuidado que le permiten a las personas tener un acceso directo a información sobre cómo utilizar correctamente ese producto, que ese producto es legítimo, etcétera, es sumamente fundamental, hasta el uso, ¿no? Por ejemplo, de las herramientas de inteligencia artificial y demás que hoy utilizamos en nuestro día a día y que son muchas veces a los que les preguntamos cuestiones básicas que deberíamos preguntarle a los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, ¿en qué medida
todos esos actores del ecosistema estamos alineados y garantizamos que desde la educación, obviamente desde el control y ahí la definición de las informaciones falsas y controlando que eso no llegue a todas las personas, garantizamos, ¿no? que todos tenemos acceso a la información que necesitamos. Entonces, esos son algunos de los elementos. Obviamente, la inteligencia artificial y la tecnología y la salud digital están avanzando muy rápido y eso implica que estemos reviendo esos aspectos y esos conceptos todos los días, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos acompañando eso y que garanticemos esa seguridad a la información de todas las personas en nuestra región. Doctor, más del 70% de los participantes del estudio de la encuesta en ambos países señaló que puede autogestionar eficazmente los síntomas, las afecciones comunes y que su primera opción suele ser utilizar medicamentos de venta libre. Sin embargo, solo uno de cada tres personas pide consejo farmacéutico, mientras que el 15% en Colombia y el 18% en México reconoció no seguir las instrucciones del etiquetado. ¿Cómo deberían fortalecer la educación, el etiquetado y la orientación farmacéutica para que la autogestión de síntomas sea segura y no retrase una consulta médica necesaria? Muy importante ese punto. Como decía recién, hoy en día las herramientas digitales que se están incorporando para brindar esa información son centrales, ¿no? Hay varios países en nuestra región que están ya incorporando el uso de, por ejemplo, códigos QR o otros códigos que permiten a la persona tener acceso no solo a la información actualizada del mejor uso del producto, sino de una manera más simple, más didáctica, ¿no? Hoy en día, cuando por ejemplo compramos un producto y accedemos al prospecto y tenemos un montón de información, una persona que tiene tal vez un nivel de alfabetización en salud un poco más avanzado lo puede reconocer, pero hasta nos parece muy difícil, ¿no? Pensemos en las personas que tal vez no tienen todavía desarrollado ese nivel de alfabetización en salud. Entonces es mucho más difícil que puedan, como decíamos, utilizar correctamente esos productos para condiciones simples y del día a día, ¿no? No estamos hablando todavía de cuestiones más complejas. Entonces, es muy importante ver cómo vamos incorporando esos elementos para facilitar esa comprensión por parte de los usuarios desde medicamentos de venta libre o suplementos o otros productos ahí de venta libre y de consumo. Pero también, como decía, eso tiene que ser acompañado de una estrategia más a largo plazo que tiene que ver con la educación, ¿no? Contemplando a la alfabetización en salud como una política pública, como una acción concreta por parte de todos los actores del ecosistema de salud. Y allí desde Hilar estamos preparando una iniciativa muy interesante que se complementa con el estudio de alfabetización en salud, que es una coalición que vamos a estar lanzando en el mes de octubre. Este año Hilar cumple 25 años, entonces vamos a estar haciendo un evento en Ciudad de México y durante ese evento vamos a estar lanzando a la Coalición Latinoamericana por la Alfabetización en Salud, CLAPAS, que es una iniciativa que estamos impulsando desde Hilar con la participación de varios actores, gobiernos, agencias, organismos internacionales, universidades, el sector privado, etcétera, con el objetivo justamente de pensar todos juntos en iniciativas concretas que nos permitan aumentar el nivel de alfabetización en América Latina. Y el primer punto es traer datos, ¿no? Creo que en América Latina todavía tenemos pocos datos de cuál es el nivel de alfabetización en salud, lo que es fundamental para poder pensar en estrategias y en políticas públicas que nos permitan ir aumentando esos niveles y garantizar que las personas van a tener esa información y esa capacidad y esa seguridad, ¿no? que necesitan para poder tomar esas decisiones, hacer uso correcto de los productos de autocuidado y en definitiva tener mejores resultados en salud. Qué importantes esas iniciativas y esas estrategias, doctor. El estudio también encontró que cuando no existe una opción de venta libre para tratar los síntomas, algunas personas en México y Colombia prefieren retrasar la consulta hasta que la situación se vuelve urgente. Entre las razones señaladas aparecen la dificultad para ausentarse del trabajo, el costo de la atención y la distancia de los centros de salud. ¿Cómo pueden estos países promover el autocuidado sin convertirlo en una respuesta obligada frente a las barreras económicas, laborales y territoriales de los accesos a los servicios de salud? Muy importante ese punto porque es una realidad que tenemos en América Latina, ¿no? Obviamente, no todos en América Latina trabajamos de manera
registrada, ¿no? Entonces hay mucho todavía trabajo informal, entonces la dificultad de poder faltar al trabajo, de recibir un día de licencia médica si es necesario, todos esos son factores que de alguna manera impactan la toma de decisiones de las personas, ¿no? Entonces cuando la persona no tiene acceso a una opción de tratamiento de venta libre que pueda adquirir de manera simple en una farmacia y no tiene otra que tener que buscar ahí, navegar el sistema de salud para saber dónde puede acceder y muchas veces consultas médicas que terminan en la prescripción de un medicamento sin prescripción de venta libre que podrían haber sido evitadas, tienen mucho que ver, ¿no? con esta manera de ver cómo navegamos y cómo organizamos el sistema de salud. Ese estudio de impacto económico que mencionaba anteriormente trae datos muy interesantes en ese sentido. Hay una proporción de 1 a 7, es decir, cada dólar que las personas invierten en autocuidado, ¿no? En cualquier intervención de autocuidado, genera un ahorro de hasta $7 en el sistema de salud, ¿no? Entonces, ahí contemplamos una serie de factores, ¿no? Que van desde el costo de desplazarse de donde uno vive hasta, por ejemplo, el hospital para tratar ahí una condición leve, o el tiempo del médico que podría estar orientado a tratar una condición más grave en vez de esa condición leve que podría haber resuelto la persona con la información y con las herramientas necesarias, ¿no? Todos estos son elementos que se van sumando y que tienen un impacto económico, ¿no? Entonces, el primer punto es garantizar que las opciones necesarias estén disponibles en el momento que son necesarias, ¿no? Entonces, como ese factor regulatorio y ese proceso de acceso es tan importante y necesitamos garantizar que se acelere, obviamente garantizando la seguridad de las personas. Pero también es información de saber navegar el sistema de salud, saber cuándo puedo tratar condiciones simples, cuándo puedo acceder, por ejemplo, hacerle una pregunta a mi farmacéutico comunitario o a la farmacia que tengo cerca de casa y cuándo sí es necesario que vaya al sistema de salud y al médico para hacerle una pregunta, porque mis síntomas no fueron resueltos con el tiempo que consideraríamos normal, ¿no? Y bueno, ahí sí, obviamente necesitaría una evaluación y que el médico me acompañe con otro tratamiento. Entonces son todos esos elementos que necesitamos de alguna manera trabajar para garantizar que el sistema de salud funcione de una manera eficiente y que las personas obviamente también puedan sentirse seguras, ¿no? En la toma de esas decisiones. Doctor, como ya lo hemos mencionado antes, estos países se enfrentan simultáneamente problemas de enfermedades crónicas, también envejecimiento, desigualdad de acceso, desinformación y presión sobre los servicios sanitarios. En ese escenario, el autocuidado puede ser útil, pero necesita límites y respaldo institucional. ¿Cuáles deberían ser las tres prioridades, tanto de México como de Colombia, para fortalecer el autocuidado durante los próximos años y qué actores tendrían que liderar cada una? Perfecto. Creo que el principal punto es el reconocimiento de la estrategia de autocuidado desde una perspectiva de política pública, ¿no? Y de Estado a un plazo que no sea corto, ¿no? Muchas veces quedan por ahí en discusiones de un gobierno y no como una política de Estado, ¿no? Que perdure los gobiernos. Entonces es muy importante primero que estos países reconozcan al autocuidado como una estrategia. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley en México que ya está tramitando su aprobación para incorporar el autocuidado en la Ley General de Salud. Colombia ya incorpora en varias leyes generales y en varios marcos de política el tema del autocuidado de una manera formal, entonces eso va avanzando. La idea obviamente es que eso se traduzca después en su reglamentación y que sea aplicado por parte de los actores que necesitamos, ¿no? Desde las agencias regulatorias al Ministerio de Salud, a los profesionales de la salud, a los educadores, etcétera, ¿no? Entonces ese sería como el primer factor. El segundo tiene que ver un poco con este reconocimiento, como decíamos, por parte de los profesionales de la salud y también de los formadores de opinión, que es muy importante, ¿no? Garantizar que entendemos lo que es el autocuidado, cuáles son los elementos que hacen parte del autocuidado y principalmente cuál es nuestro rol en esa estrategia de autocuidado. Como decíamos, muchas veces nuestro rol es de formadores de agentes de cambio, ¿no? Entonces, ¿en qué manera podemos colaborar para
ir superando, ¿no? Y aumentando ese nivel de alfabetización en salud de las personas en nuestros países, garantizando que van ganando confianza y que les damos más libertad e independencia en su toma de decisiones, obviamente siempre acompañados en la medida de posible con el profesional de la salud o cualquier otro actor de ese ecosistema que pueda acompañar. Y finalmente, como decíamos también, ese tema más regulatorio, ¿no? Creo que en América Latina todavía tenemos ese desafío de garantizar que las personas tengan acceso a las opciones de tratamiento que necesitan en el tiempo, en un tiempo eficiente, ¿no? Muchas veces procesos regulatorios para productos de autocuidado demoran mucho tiempo, hasta el mismo tiempo que otros productos mucho más complejos, ¿no? Entonces es importante reconocer esa diferencia, ¿no? En relación al riesgo que muchas veces estos productos de autocuidado tienen, que es mucho menor comparado con productos de prescripción, como decíamos también al inicio, y garantizar que esos procesos regulatorios acompañen, ¿no? Ese análisis de riesgo para garantizar que las personas tengan acceso a las opciones que necesitan. Con esos primeros tres elementos, creo que en el futuro cercano tenemos mucho potencial como región para desbloquear ese potencial del autocuidado, no solo desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva de bienestar, ¿no? Este estudio que les mencionaba de la Federación Global de Autocuidado nos trae también un dato muy importante que ese potencial del autocuidado en cuestiones de bienestar, que también lo podemos cuantificar, puede traer en media un valor de $144 por persona en nuestra región que ganarían en bienestar, ¿no? Si garantizamos que las políticas y las intervenciones correctas de autocuidado están disponibles. Entonces es muy importante que trabajemos en eso y que podamos desbloquear todo ese potencial y bueno, que nuestra región sea ahí un referente también de autocuidado para el mundo. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación y ya para finalizar, más allá de la conmemoración del 24 de julio, el autocuidado se construye mediante decisiones repetidas y sostenibles, no mediante acciones excepcionales realizadas una vez al año. ¿Qué práctica concreta y basada en evidencia podría incorporar desde hoy una persona en cualquier parte del mundo para cuidar su salud sin caer en recomendaciones simplistas ni sustituir la atención profesional? Muy importante. Creo que lo más relevante es que hagamos una autoevaluación, ¿no? Que pensemos cuando es el momento de tomar una decisión de salud, en donde nos sentimos todavía un poco más inseguros. Tiene que ver con la cuestión de, como decíamos, no comprender muy bien esa información que viene a veces por ahí de un profesional de la salud. Entonces, ¿cómo podemos pensar en mecanismos de hacerle una pregunta? Muchas veces tenemos miedo o estamos en esa relación de asimetría de información con el profesional de la salud, entonces no nos sentimos cómodos para preguntar. Creo que es súper importante que podamos preguntar con nuestras palabras de la manera que nos quede más cómodo para garantizar que esa información que está siendo transmitida para nosotros se transmita con las palabras o con el nivel de comprensión que necesitamos, ¿no? O muchas veces tiene que ver también esa inseguridad con esa falta de acceso, ¿no? Como decíamos, a determinadas intervenciones de autocuidado. Entonces, poder reconocer y hacer un análisis un poco mejor de qué intervenciones están disponibles para nosotros. También esa autoevaluación de qué nos hace mejor, ¿no? Creo que nadie conoce mejor nuestros cuerpos que nosotros mismos. Entonces, con toda esa información y con las plataformas correctas, pensemos cuáles son esos elementos, como decíamos, de los pilares del autocuidado que nos hacen más sentido para nosotros, para nuestros cuerpos, para nuestra forma de vida, para nuestros valores culturales, que también es sumamente importante y que los podamos poner en práctica, ¿no? Cualquier cambio mínimo, como decimos siempre, desde dejar de fumar, evitar ahí acciones que nos ponen en riesgo o muchas veces perjudicar nuestro sueño, que son cosas simples que tienen un impacto con el decorrer de los años muy grande. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de esas actitudes y que podamos ir tomando mejores decisiones para que nos podamos sentir más plenos y en definitiva que podamos tener más salud, que eso no es más que más tiempo que podemos utilizar para cosas que nos gustan, para estar con nuestra familia, etcétera. Entonces, partiendo de esa autoevaluación, que busquemos cuál es ese camino que más se adapta a nosotros y que aprovechemos todas esas cosas que tenemos hoy desde la información, las intervenciones de autocuidado y demás disponibles para tomar esas decisiones.
Claro que sí, doctor, muy importante. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. A todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. No olviden mantenerse al tanto con toda la información de salud en consultorsalud.com en Colombia y consultorsalud.com.mx en México. Nos oímos en una próxima oportunidad. Mil gracias, doctor. Muchas gracias, Tatiana, un gusto.